Buenas tardes con todos. Gracias por sintonizar este nuevo programa llamado Debates del Bicentenario, organizado por el equipo de la Cámara Latinoamericana de Comercio. Mi nombre es Yanela Altuna, soy la conductora de este programa y hoy tenemos como invitados a los candidatos al Congreso María Teresa Dulanto, que postula con el número 7 del partido político Avanza País. Asimismo, el candidato Frank Kerkleck, que postula por el número 21 de Renovación Popular. Buenas tardes, candidatos. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, María Teresa. Bueno, muchas gracias por unirse a nuestra transmisión. Ahora quiero hablarles un poco sobre el objetivo del programa y cómo va a ser la dinámica del debate. Primero, tiene como objetivo brindar un espacio para que las personas puedan escuchar las propuestas de los candidatos a las elecciones 2021 y debatir diferentes puntos de vista de forma incisiva, pero siempre respetuosa. La dinámica consistirá en 3 secciones de los temas relevantes de este año, como lo son la salud, la economía, la educación, y finalizaremos dando espacio para que cada candidato formule una pregunta a su contendor. Asimismo, invitamos al público a dejar sus preguntas en la sección de comentarios, pues al final los candidatos estarán respondiendo alguna de ellas. Instamos a los candidatos a respetar el tiempo del debate para que este programa pueda desarrollarse de forma óptima, y voy a tener aquí un cronómetro y les haré la señal así cuando queden 20 segundos de su tiempo, ¿sí? Y esta cuando ya haya acabado. Ahora sí. Empezamos con la sección salud. A partir de ahora se le dará 2 minutos a cada candidato para dar su respuesta. Luego el contendor tendrá 1 minuto para hacer una pregunta al respecto o un comentario. Y finalmente el candidato que respondió tendrá 1 minuto para contestar la pregunta o replicar el comentario. Entonces empezamos. Considerando que actualmente nos encontramos en una de las crisis sanitarias más difíciles que el país ha tenido que sobrellevar y que seguimos enfrentando actualmente, la pregunta es: ¿cuáles son las 2 principales medidas que su partido propone ejecutar desde el Congreso en el ámbito de salud? Esta vez empezamos con el candidato Kerkleck y vamos a ir rotando quién inicia. Tiene 2 minutos para dar su respuesta y puede empezar ahora. Bueno, respecto al tema de la salud, nuestro país vive en un momento muy grave debido a que el gobierno de Vizcarra tomó medidas que fueron nefastas para todos, tanto en salud pública como en economía. Ya hemos llegado a tener la peor mortalidad del mundo per cápita por el tema del COVID y también la peor recesión económica, o sea, ni economía ni salud. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es tomar medidas para fortalecer la primera línea de salud. Y en el Congreso, donde nosotros representamos y fiscalizamos, una de las cosas que tenemos que hacer es fiscalizar todas las cosas médicas, con el fin de ver que estén bien abastecidas, con medicinas, con ventiladores mecánicos y que puedan atender a la gente más pobre y necesitada, a fin de descongestionar la parte de los hospitales. Por otro lado, una ley que quiero promover en el Congreso es una ley de telesalud, pero no como la actual, que lamentablemente ha sido muy poco usada, sino una que verdaderamente obligue a las instituciones públicas de salud que en un tiempo definido ya implementen plataformas de telesalud. Esto ayudaría a descongestionar los servicios y evitaría que la gente se pueda contagiar del COVID por salir a su casa, tomar un bus y llegar al hospital, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas que promovemos. Y otra es asimismo promover iniciativas legislativas que obliguen a las farmacias, en las cuales actualmente hay un oligopolio farmacéutico, a tener un abastecimiento permanente de medicinas genéricas para la población y de bajo costo. Básicamente esas serían las medidas que se promoverían en el Congreso desde Renovación Popular, y apoyaríamos el gobierno de nuestro presidente Rafael López Aliaga para fortalecer, como dije, la primera línea de salud, la que atiende a la población directamente a las costas médicas. Ok, muchas gracias, candidato. Ahora la candidata Dulanto tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario.
Puede empezar. ¿Qué opinas de qué es para ti la primera línea en salud? ¿Qué te refieres con eso? ¿Qué es la primera línea? Tiene 1 minuto para contestar la pregunta. Okay. Al hablar de la primera línea de salud, me refiero a los centros de salud que están más cerca de la población. El primer nivel, cuando tienen algún síntoma o un problema, al lugar donde van. En este caso serían las postas de salud, tanto en zonas urbanas, ¿no?, ciudades, como zonas rurales. Cuando ocurrió esto de la pandemia, el primer lugar donde fue la gente fueron las postas de salud, pero en la posta de salud no había medicina, no había oxígeno, no había ventiladores mecánicos y no servía para nada. Entonces todo el mundo se tuvo que ir desesperado a los hospitales y obviamente como nuestro sistema de salud está mal gestionado, colapsaron los hospitales totalmente. Entonces, al colapsar los hospitales no se pudo tratar a la mayor cantidad de gente y muchos se contagiaron en las colas y más bien se agravó el problema. Entonces, dentro del plan de gobierno de Rafael López Aliaga, uno de los objetivos es fortalecer la primera línea de salud. Listo. Muchas gracias. Ahora es el turno de la candidata Dulanto para contestar la misma pregunta. Tiene 2 minutos y puede empezar. Para nosotros lo primero es sincerar la pandemia. Realmente no sabemos qué ha pasado y cuál es la cantidad de muertos y cuál es la cantidad de personas que realmente no han logrado atenderse. Segundo, vamos a promover la llegada de la vacuna para todos. Primero el pueblo, después los laboratorios, obviamente. Dotar de material de protección a todos los médicos y los policías, porque ellos han sido los más afectados y no han estado protegidos, no han tenido ninguna protección. Al principio, al inicio fue terrible. Estaban totalmente expuestos. El presidente Vizcarra regaló 5 millones de mascarillas a la China y nosotros no teníamos las mascarillas. Nosotros vamos a fiscalizar y pedir una investigación en cuanto a las pruebas rápidas, porque fueron las más caras del mundo. No entiendo cómo ha sido eso. Y también las pruebas moleculares, cuando el pueblo recibía 800 o 700 soles, si tú te querías hacer una prueba molecular, tenías que ir a un laboratorio y te costaba 800. Entonces estabas entre vivir, comer o saber qué hacer si tenías o no el COVID. Acuérdate que en esa época no sabíamos ni lo que era el COVID, estábamos más asustados que nada. Después tenemos que prepararnos con anticipación para siguientes pandemias que puedan venir, porque pueden venir más rebrotes. Ahora tenemos un rebrote que ataca más a la juventud, increíble, ¿no? Y para eso tenemos que estar preparados. No nos olvidemos que ya sabíamos que se venía la segunda ola. Sin embargo, no hicimos nada. Hemos debido de prever el oxígeno y de prever también las camas UCI. Las camas UCI están casi todas malogradas en este momento y encima no tenemos técnicos para que las arregle. Y para contestar también lo de las postas médicas, aparte de todo lo que dijiste, tampoco tienen agua ni desagüe, ni médicos, sobre todo en el interior. Bien, candidata, muchas gracias. Ahora el candidato Kreklek puede hacer una pregunta, un comentario, tiene 1 minuto. Sí, he escuchado su interesante análisis y las propuestas que como partido proponen, básicamente la mayoría corresponden al Poder Ejecutivo porque son gestión de políticas públicas, a excepción de la fiscalización, que sí la puede hacer el congresista. En ese sentido, le quería preguntar qué iniciativas legislativas propone usted o su partido respecto al tema de la salud, por un lado, y segundo, cuál es su opinión sobre la gestión que hizo el gobierno de Vizcarra sobre la pandemia. Bueno, ya te respondí lo de Vizcarra, me parece nefasta y habría que fiscalizarlo, eso sería lo primero. Y yo propongo, en el tema de salud, lo más importante para mí en estos momentos es ayudar a los niños con leucemia y cáncer, que en estos momentos han sido los niños que han sufrido más que todos. Vamos a proponer promover, nosotros desde el Congreso, promover el primer hospital oncológico infantil para todo el Perú, porque no solamente en el Perú hay niños con leucemia en Lima, sino hay en todo el Perú y no sabemos, en algunos departamentos ni siquiera hay un oncólogo que los pueda ver.
Entonces es importante en este momento hacer eso porque los niños están en hospitales totalmente colapsados de adultos y fallecen diariamente. Dejando de hablar de la pandemia, hablo de los niños, por eso he expuesto esto. Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo para la sección salud. Ahora seguimos con la sección economía. Debido a las medidas que se tomaron ante la pandemia, la economía del Perú se encuentra en un momento delicado. Según la encuesta permanente de empleo del INEI, en el 2020, más de 1.3 millones de personas perdieron su trabajo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas tomaría desde el Congreso para repotenciar la economía del país, tomando en cuenta que todavía nos encontramos en una crisis sanitaria? Esta vez empezamos con la candidata Dulanto. Tiene 2 minutos para responder la pregunta. Puede empezar. Bueno, yo creo mucho en los emprendedores, esa gente que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se va a trabajar la tierra, recoger sus productos en el campo, preparar sus comidas y salir a ganarse de la vida en las calles. A esa gente que debemos cuidar, incentivar, para que puedan formalizarse. Yo propongo eso, permitir formalizarse a los emprendedores. Eso es muy importante porque ellos el día de mañana tienen que llegar a ser empresarios de éxito y también vamos a proponer que ellos puedan exportar sus productos. Yo lo sé porque he sido empresaria y gracias a ellos hemos triunfado. Y es cierto, el 75% de los peruanos han perdido su empleo. Ha sido muy injusto sacar de una forma muy agresiva a todos los emprendedores que estaban en las calles. En lugar de organizarlos, apoyarlos, se les dio la espalda. Yo creo que más gente ha sufrido por el hambre que por el COVID en la primera parte de esta pandemia. Ha sido terrible. Después hay que vigilar también que el Estado haga su trabajo.